El aire cálido del final del otoño mecía perezosamente las pesadas cortinas en la ventana entreabierta de la recepción, cuando Artyom Klimentov caminó con paso seguro por el pasillo de la junta directiva del Holding Savrostro. Tenía 45 años, una estatura ligeramente superior a la media, los hombros aún mantenían la postura erguida conservada desde los tiempos del ejército, y en las sienes brillaba noblemente la primera cana. La jornada laboral apenas había comenzado, pero Artyom ya colocaba mentalmente las piezas en un tablero de ajedrez invisible. Faltaban menos de 3 semanas para la reunión de presentación de informes, y cada decisión tomada hoy podría decidir el destino de la empresa durante años. La secretaria Anastasia se levantó de la silla, una ligera inclinación de cabeza, una sonrisa profesional y una inquietud en los ojos, apenas perceptible para quien no estaba acostumbrado a distinguir las emociones ajenas. Artyom las distinguía. ¿Los documentos del proyecto están listos?, lanzó él al pasar. Están listos, pero, vaciló un poco, el subdirector Oleg Maltsev ha pospuesto la reunión para después del almuerzo. Dijo que aclararía los asuntos personalmente. Artyom se detuvo. Una mirada rápida al reloj de pared, luego de vuelta hacia Anastasia. Gracias. El resto lo hago yo. Entró en su despacho, donde olía a resina de madera de haya pulida. Sobre el escritorio le esperaba una pila de carpetas, en las que yacían meses de intenso trabajo de departamentos enteros. A la izquierda del calendario, una fotografía de la familia, su esposa Vera, su hijo Kirill, su hija Lisa. Artyom acostumbraba a extraer fuerza de esas sonrisas. Vera, educada bajo reglas estrictas, sabía apoyar a su marido con un toque silencioso en el hombro o una nota corta en la mesa de la cocina. Confiaba en ella como en sí mismo. Un golpe. En el umbral apareció Oleg, alto, corpulento, pero demasiado seguro de sí mismo. 38 años, su carrera ascendía a pasos agigantados. Artyom Yurievich, ¿puedo interrumpirle un momento? Entra, el director señaló un sillón con un gesto. Oleg se sentó, extendió las manos en un gesto conciliador. Sobre el proyecto Puente del Norte hay detalles, los socios exigen una revisión del presupuesto. Teniendo en cuenta la inflación, los gastos aumentarán como mínimo en 1/3. ¿En 1/3? La voz de Artyom permaneció inmutable, pero sus dedos desmenuzaban un clip de plástico. ¿Por qué me entero de esto solo ahora? Mareses, sonrió con sorna el subdirector. Mañana por la mañana se lo mostraré todo, tengo una reunión con los consultores. Artyom asintió, aunque dentro de él surgió una ola de desconfianza. Oleg cambiaba datos clave por segunda vez en un mes sin previo aviso. O bien estaba jugando demasiado, o no jugaba a mi favor, pensó Artyom. Una hora después, tras firmar parte de los documentos, Artyom bajó al comedor del departamento. Allí fue abordado por Natalia, la jefa del servicio de seguridad. Necesito discutir urgentemente las grabaciones de las cámaras, hablaba bajo, casi en un susurro. Anoche tarde, en la sala de reuniones número 8. Habla. Oleg y su esposa. Vera. Estaban allí los dos solos. La puerta cerrada. La luz apagada. Pero las cámaras lo ven todo. El mundo a su alrededor pareció quedar bajo el hielo, los sonidos se volvieron sordos, la imagen se ralentizó. Pero no se permitió ni un temblor. Envía el archivo a mi servidor personal, dijo él en voz baja. Y ni una palabra a nadie. Natalia bajó la mirada. Ya lo he subido. No es solo lo de ayer. Artyom volvió a su despacho. Abrió el ordenador portátil. Los píxeles grises de la grabación nocturna se convirtieron en siluetas nítidas. Vera pone la mano en el hombro de Oleg, Oleg se inclina, un susurro, luego un beso largo. El reloj en la esquina de la pantalla mostraba las 11:50 de la noche. Cerró el video, dio varias respiraciones profundas. Una cabeza caliente es mala consejera, se recordó a sí mismo la voz de su padre. Estrategia. Hay que ver más allá del primer movimiento. Artyom envió 3 correos electrónicos, el primero a un abogado, el segundo a una firma de auditoría, el tercero a Natalia con la petición de recopilar un paquete completo de materiales sobre los proyectos de Oleg. Luego llamó a Tatiana, la hermana de Vera. ¿Te viene bien recoger a Lisa y Kirill hoy? Quiero que se queden contigo por un tiempo. Claro, ¿qué ha pasado? Un simple asunto familiar. Lo resolveremos. Por la noche, cuando la oficina se vació, Artyom se sentó a la larga mesa de la sala de reuniones.
Delante de él yacían los informes, manipulaciones con subcontratas, contratos dobles, firmas falsas. El viejo esquema, el exceso de financiación se desviaba a empresas ficticias, donde figuraba como beneficiario un tío lejano, pero en realidad era Oleg. Bajo cada documento estaba la firma de Vera, ella dirigía la fundación benéfica del holding. Millones se desviaban con su esfuerzo conjunto a través de la ayuda a orfanatos, transformándose en mansiones de lujo y cuentas opacas. El estruendo de una puerta al cerrarse de golpe hizo que Artyom levantara la cabeza. Vera irrumpió en la sala, los ojos brillantes, los dedos temblorosos. ¿Cómo te atreviste a enviar a los niños fuera? Los he protegido, dijo él en voz baja. De la vergüenza futura. No sabes nada. Oleg te lo explicará. Ya lo ha explicado, asintió hacia los documentos. Aquí está todo. Los contratos, los pagos, vuestras reuniones nocturnas. Palideció y luego estalló en furia. No aguantarás contra nosotros ni una semana. El Consejo de Administración está de mi lado, Oleg lleva los proyectos. El Consejo de Administración verá esto por la mañana. Artyom guardó la memoria USB en el bolsillo de su chaqueta. Y por la noche, a ti y a Oleg os esperan los investigadores del Departamento Económico. Dio un paso adelante, su voz se transformó en un siseo. Destruirás el holding, a ti mismo, a los niños. Al holding lo salvaré, la interrumpió él. A mí mismo, con más razón. Y los niños necesitan una familia honesta, no una mentira brillante. Salió, dejando a su esposa en la sala de reuniones vacía, con las abultadas carpetas de mentiras que ella y su amante habían construido juntos. 2 días después, en la gran sala del Consejo de Administración olía a café recién hecho y a tormenta inminente. Los accionistas se reunieron antes de tiempo, los rumores sobre los desfalcos afloraron al instante. Natalia instaló un proyector especial, en la pantalla se sucedían las imágenes de las cámaras de vigilancia, las facturas, los extractos bancarios. Los rostros de los miembros del consejo se alargaron. El silencio era tan denso que se oía como Artyom tomaba aliento. Colegas, comenzó él, ante ustedes, el informe completo de las irregularidades. Los responsables son el subdirector general y la directora de la Fundación de Responsabilidad Corporativa. Todas las pruebas han sido entregadas a la Fiscalía. Propongo aprobar un plan de saneamiento de emergencia y nombrar una junta directiva provisional. El accionista principal, Iván Dementievich, se levantó. Joven, usted ha sacado a la luz a los corruptos. ¿Y ahora qué? Hizo una pausa. Lo que sigue es una contabilidad transparente, una auditoría estricta y la devolución total de los fondos sustraídos. Ya se han embargado bienes, se han activado los mecanismos financieros del fondo de seguros. Pero necesitamos un líder claro. En la sala dejaron de cuchichear. Los segundos se extendían como miel espesa. Finalmente, Iván Dementievich golpeó el suelo con su bastón. Propongo votar por el nombramiento de Artyom Klimentov como director general interino. Las manos se alzaron casi por unanimidad. Solo un asiento permanecía vacío. Vera y Oleg, mientras tanto, estaban sentados en el oscuro pasillo del departamento de investigación, esperando el interrogatorio, rodeados por una pared gris donde no había ni pompa ni brillo. Pasaron las semanas. Artyom dormía 4 horas al día, limpiaba cada inconsistencia, firmaba los cronogramas de reestructuración. Sobre el escritorio, un nuevo contrato, un gran proyecto estatal que podía sacar definitivamente al holding del atolladero. Pero se necesitaba la firma del ministerio. Esa noche, Anastasia entró a su despacho. En la recepción hay unas personas, sin identificación. Dicen que son de la Fiscalía General. Artyom asintió. Hazlos pasar. Entraron 2 hombres con trajes formales. El mayor se presentó. Investigador de la División Especial. Señor Klimentov, tenemos motivos para creer que en los nuevos contratos hay presión por parte de la antigua dirección. En silencio, le entregó una tableta, todos los borradores, correos electrónicos y comentarios estaban a la vista. Comprueben. No escondo nada. 1 hora después, el investigador le estrechó la mano. No esperaba tanta transparencia. No hay influencias externas. Gracias por su cooperación. Los rumores se extendieron al instante, el nuevo director es de hierro, no acepta esquemas grises, no teme las inspecciones. En la confianza de los socios apareció el esperado rayo de luz. La primavera trajo cielos despejados y el primer gran contrato.
En la obra del futuro centro cultural, estaba de pie con un casco, escuchando a los ingenieros discutir sobre la mezcla de hormigón. Su hijo Kirill, a su lado, lo registraba todo con una cámara escolar, preparaba un proyecto para la feria de ciencias. «Papá», preguntó él, «¿es verdad que mamá no volverá?». Suspiró profundamente. Ella misma eligió su camino. «Pero tú siempre me tienes a mí». Lisa también. Kirill asintió, le tendió la mano a su padre, un apretón de manos firme, casi de adulto. Ese mismo día, Artyom recibió una carta. La dirección del remitente, Centro de Detención Provisional. Vera escribía con letra grande y cursiva, «Necesito hablar». Por los niños. Por nosotros. Guardó la carta en el cajón del escritorio. Más tarde. Ahora son más importantes el hormigón y los cálculos precisos. En verano llegó otro informe de los auditores, las pérdidas habían sido cubiertas, las reservas estaban restauradas a la mitad. Iván Dementievich invitó a Artyom a un despacho modesto, donde olía a libro viejo y a menta. «Hijo», dijo el viejo, «una dirección firme es buena. Pero la empresa necesita algo más que cifras. Necesita una imagen. Queremos ofrecerte el puesto de director general titular». Escuchaba como si estuviera al margen. Una vez soñó con esto, ahora lo veía como un proceso de trabajo. De acuerdo. Pero con una condición, se publicará un código ético, y las primas de los directores dependerán de una clasificación independiente de transparencia. El viejo sonrió con sorna. Valiente. Hazlo. El otoño trajo la decisión judicial, Oleg, 9 años de privación de libertad, Vera, 5 años con suspensión de pena, con la obligación de devolver lo sustraído. En la lectura de la sentencia, ella buscó a su marido con la mirada, pero él no había ido. Artyom, en ese momento, firmaba documentos para la construcción de un complejo deportivo para jóvenes, un proyecto que su fundación debería haber financiado, de no ser por los desfalcos. Por la noche, Vera llamó a Tatiana. «Déjame quedarme a pasar la noche». «Los niños no quieren verte», respondió la hermana en voz baja. «Y yo los entiendo». Vera salió bajo la llovizna, por delante tenía un largo camino de expiación, si es que llegaba a entender lo que eso significaba. El invierno recibió a Artyom con olor a pino y voces de niños. En la sala de estar había un abeto alto, las guirnaldas parpadeaban con una luz suave. Lisa tocaba villancicos en el piano, Kirill discutía con su abuelo sobre estrategia de ajedrez. «Papá», Lisa se giró, «¿recuerdas que prometiste enseñarme a fijar metas correctamente?». Él se rió. «Lo importante es no olvidar para qué las quieres. Una meta sin sentido no tiene corazón». Fuera, la nieve caía silenciosamente. En esta ciudad modesta y sin nombre, sin grandes letreros ni cotizaciones bursátiles, la familia de Artyom aprendía a vivir de nuevo, sin lujos, pero con una honestidad redentora que no se puede comprar con ningún billete. Se acercó a la ventana, tocó el cristal frío. En el reflejo se vio a sí mismo, un poco mayor, un poco más sabio, sin oro en los gemelos, pero con calidez en los ojos. Y comprendió que lo más importante ya le había sucedido, no un puesto, no titulares llamativos, sino el sentimiento silencioso y profundo de haber resistido donde otros se rompieron. Y por lo tanto, resistiría siempre. En primavera, corrió el rumor, Savrostroa ha sido incluido en la lista de los contratistas más grandes y fiables del país. Los periodistas pedían entrevistas, pero Artyom se negaba. Es perjudicial hablar cuando es más útil hacer. Estaba de pie en la terraza abierta del nuevo centro infantil, donde los niños jugaban a la pelota, y de fondo, en alguna parte, la cinta azul del río. Se le acercó Natalia, el servicio de seguridad seguía bajo su control. «Todo está limpio», informó ella brevemente. «Y algo más. Hoy, la esposa de su antiguo subdirector ha presentado una demanda contra él. Dicen que Oleg intenta transferir la responsabilidad». Artyom se encogió de hombros. «Que busque la salvación como pueda. Nosotros seguimos adelante». Miró a los muchachos que jugaban, uno de ellos llevaba en la camiseta el lema «La honestidad es fuerza», escrito torcidamente. Las palabras se habían desvanecido, pero el significado ardía más brillante que cualquier foco. Artyom sonrió, cerró los ojos e inhaló el aire que olía a viento. Por delante había mucho trabajo, miles de papeles, cientos de reuniones, decenas de decisiones difíciles. Pero sabía lo principal, basta con elegir la verdad una sola vez, y el mundo entero va nivelando poco a poco el camino bajo tus pasos.
Artyom se despertó antes del amanecer, el silencio de un fin de semana raro resonaba más fuerte que cualquier ruido laboral. Pasó la palma de la mano por el frío alféizar y notó que en el patio aún quedaba una fina capa de hielo. La helada nocturna recordó que la primavera, después de todo, puede morder. El teléfono mostró 9 mensajes sin leer, pero lo dejó a un lado. Con los primeros rayos quería oír cómo chirriaba la verja del jardín, no cómo vibraba el plástico. En la cocina olía cálidamente a pan recién horneado. Kirill, despeinado, con un suéter suave, ya estaba lidiando con la tostadora. El concurso escolar de robótica le había enseñado a entender cualquier tipo de técnica sin ayuda, incluso la de cocina. Lisa, envuelta en una manta, dibujaba en la tableta un boceto arquitectónico. En la escuela de arte habían anunciado el proyecto La Casa de los Sueños, y la niña había concebido un centro de ocio infantil para huérfanos, un eco de los acontecimientos recientes de los que ella se empeñaba en tomar el bien, no el dolor. Papá, hoy prometiste quedarte en casa, recordó Kirill, levantando la mirada. Lo prometí, sonrió Artyom. Pero hay un matiz. Llamó el ministro, hay una inspección en la obra, tengo que aparecer. Lisa infló las mejillas. Pero habíamos planeado elegir los azulejos para el centro infantil. Los elegiremos por la noche. Mientras tanto, propongo lo siguiente, vosotros venís conmigo a la obra, veremos cómo ponen los cimientos. De paso, evaluamos los azulejos allí. Los niños se animaron. Para ellos, la obra se había convertido desde hacía tiempo en una atracción donde una grúa era mejor que cualquier tío vivo. Tras la valla del futuro complejo cultural bullía la actividad. El ingeniero Kulikov recibió a Artyom con un firme apretón de manos. La entrega de armaduras se retrasa, informó él en voz baja. Dicen que los documentos se han quedado atascados en alguna parte. Artyom apretó los dientes, la logística había funcionado como un reloj los últimos meses, un retraso demasiado repentino. Llamó al capataz. Consulten el archivo de Albaranes, miren quién firmó. Mientras tanto, Kirill grababa el proceso con la cámara, y Lisa, encaramada en un bloque de hormigón, examinaba las muestras de azulejos que había traído el contratista. Media hora después, Natalia, Servicio de Seguridad, informó, en el Albarán apareció una nueva firma, un tal gerente temporal de la empresa proveedora, dado de alta hace una semana. Sus datos son confusos. ¿Investigamos?, preguntó Natalia. Inmediatamente, murmuró Artyom. Sintió como un frío familiar de presentimiento reptaba lentamente bajo su piel. El esquema era demasiado similar a los viejos juegos de Oleg. Pero Oleg está entre rejas, y eso significa que alguien más mueve los hilos. Para el almuerzo, la armadura aún no había sido entregada. Los periodistas, que se habían apresurado a buscar tomas bonitas, grabaron un claro en lugar de la ceremonia de hormigonado. Artyom dio un breve comentario sobre las dificultades logísticas, pero dentro de él ya se estaba configurando un nuevo tablero con piezas. Por la noche, al regresar a casa, sonó el teléfono. Una voz desconocida mencionó el nombre del antiguo director financiero de una de las empresas subcontratistas. Necesito reunirme con usted, murmuró el hombre con voz ronca. Se trata de la seguridad de su familia. Nombraron un solar baldío junto a la vieja torre de agua. Artyom no discutió, algunas conversaciones es mejor tenerlas donde incluso el viento olvida el eco. Bajo la luz gris del crepúsculo, el solar baldío parecía la escena de un sueño ajeno. El hombre, encorvado, con un abrigo barato, manipulaba nerviosamente un paquete de cigarrillos. «Quieren sabotear el proyecto», disparó él en lugar de saludar. Y no solo este. Tienen un plan, golpear la reputación, hundir las acciones, y luego comprar barato. ¿Quiénes son ellos? El hombre miró a su alrededor. Los patrocinadores de Oleg. Él está en prisión, pero las conexiones se mantuvieron. Hay grabaciones de conversaciones. Las he guardado. Artyom sacó una tarjeta de visita. Mañana, a las 9, venga a ver a Natalia en la oficina de seguridad. Traiga las grabaciones. Le protegerán. Usted lo entiende, sonrió con ronca sorna el interlocutor, a testigos así a menudo los encuentran bajo un puente. No lo encontrarán, Artyom le sostuvo la mirada con firmeza. Se lo prometo. La noche fue de insomnio. Al amanecer, Natalia envió un informe. En el sistema de compras encontraron un grupo de empresas ficticias, registradas 8 meses antes. El dinero de cada suministro iba a parar a una cuenta offshore con un nombre revelador, Inversión Venganza.
Finalmente, se rastrearon transferencias a las cuentas de 2 abogados que representaban los intereses de Oleg. Una hora después, Consejo de Administración de Emergencia. La conversación fue breve: bloqueo de contratos, implicación urgente de las fuerzas del orden, reunión personal con el ministro por la mañana. En el pasillo, Iván Dementievich detuvo a Artyom. El viejo accionista ya se mantenía en pie con dificultad, pero sus ojos brillaban. ¿Recuerdas que te hablé de la imagen?, resopló él. Si la mantienes ahora, la empresa estará a la altura de las mejores. Para el mediodía, la sala ministerial olía a carpetas burocráticas y a pintura vieja. El viceministro, un hombre corpulento, hojeaba un expediente. Natalia mostraba los esquemas de las transferencias. Las diapositivas con flechas rojas parecían el mapa de una guerra oculta. Esto es un atentado contra un objetivo estratégico, concluyó el funcionario. Iniciaremos una causa penal. Al salir del edificio, Natalia tomó a Artyom del brazo. Hay un detalle más. Según nuestros datos, el cargamento de armadura fue retenido intencionadamente para echar cimientos con una mezcla de peor calidad. Habría un defecto de asentamiento, y en un año, una catástrofe. Artyom se quedó sin aliento. En la obra, niños, trabajadores, el futuro de la ciudad. Imaginó grietas, techos que se hundían, espinas dorsales ajenas rotas. Actuaremos con firmeza, dijo él. Pondremos control las 24 horas, cambiaremos de proveedor, realizaremos una inspección de entrada de cada tonelada. Esa noche, Kirill notó que su padre había regresado en silencio y se sentó al piano, un instrumento al que antes casi no se acercaba. Un acorde profundo llenó la casa, resonó sordamente en el techo. Lisa cerró su cuaderno y se acercó en silencio. «Papá, ¿va todo mal?». Artyom exhaló. «No puedo decirlo. Pero saldremos adelante. A veces, para vivir con honestidad, hay que luchar». Los niños se miraron y, sin decir una palabra, los sentaron entre ellos a la mesa de la cocina. Lisa puso el hervidor, Kirill sacó el tablero de ajedrez. En el silencio afloró un fuerte hilo de calidez, y la coraza en su corazón se relajó un poco. A la mañana siguiente, el golpe a la reputación se dio como un trueno. En las redes circuló una filtración sobre cómo el nuevo director general ahorraba en la seguridad de las obras. Cuentas anónimas publicaban hechos, fotos de hormigón agrietado, de una obra antigua, no relacionada con el holding. El hashtag Construye Irresponsabilidad se hizo tendencia. Natalia entregó el informe: el ataque está planeado, los bots están relacionados con una agencia de publicidad, entre los propietarios, el abogado Smirnov, cómplice de Oleg. Artyom se apretó el puente de la nariz. ¿Los vídeos y las fotos son montaje? Prácticamente. Hay un par de tomas reales de otras obras. Preparamos un desmentido. Paralelamente, lanzamos una transmisión en directo desde la obra, que la gente vea la calidad del trabajo por sí misma. 2 horas después, apareció en la red una cámara con vistas a los cimientos, sensores de humedad, entrevistas a ingenieros. Para la noche, parte de los bots se silenciaron, pero los más persistentes seguían sembrando el pánico. Entonces intervinieron los niños. Kirill lanzó un stream la obra a través de los ojos de un escolar, sinceridad juvenil, sin cortes. Lisa dibujó una serie de ilustraciones como nace la Casa del Bien y las publicó en una red social adolescente. Sus publicaciones se viralizaron al instante. Las emociones reales rompieron la cáscara de los fax, como el aire caliente el hielo fino. Una semana después, los investigadores detuvieron a los mismos abogados, y junto a ellos, a 3 intermediarios que intentaban falsificar certificados de resistencia. Inesperadamente, el recluso Oleg se puso en contacto. A través del capellán de la prisión, le entregó a Artyom una carta. En ella, una mezcla confusa de odio y súplica: di que no fuiste tú, me queda poco, dame una oportunidad. Artyom leyó, dobló la hoja y, sin dudar, la arrojó al fuego de la chimenea. No iba a ser juez, pero tampoco iba a volver a ser peón de nadie. Para el verano, los cimientos del centro cultural se habían convertido en el primer piso. En la obra se colocó una piedra conmemorativa con la inscripción: la casa que creció de la honestidad. El día era claro, cálido. El cielo parecía recién lavado. Artyom estaba de pie junto a sus hijos, los jefes de departamento, los ingenieros. Todos comprendían, detrás de esta piedra había meses de insomnio y el riesgo de caer al abismo. El ministro, presente en la ceremonia, dio un breve discurso sobre el nuevo estándar de transparencia, y, apartándose a un lado,
añadió en voz baja a Artyom. ¿Ha terminado su guerra? Por ahora, sí, respondió él. Pero la honestidad es un camino sin línea de meta. Al anochecer, cuando los invitados se marcharon, Artyom se encontró de nuevo en la oficina vacía. Sobre la mesa, un informe sobre el beneficio neto, recuperado tras la crisis. Al lado, un dibujo infantil de Lisa, donde junto al centro hay gente de pie, tomada de la mano. En la ventana se reflejaba su figura, ligeramente encorvada, cansada, pero con la mirada firme. Pensó que hacía mucho tiempo medía el éxito por los metros cuadrados de la oficina y el grosor de las alfombras. Ahora sabía, el activo más valioso es la posibilidad de abrir la puerta a sus hijos cualquier día y no temer mirarles a los ojos. Porque la conciencia es el mejor auditor, y la familia, la bolsa más precisa. A lo lejos, la ciudad zumbaba sordamente, se extendían las luces de los faros, pero Artyom de repente escuchó claramente cómo en el aire nocturno se rompía el último hilo cristalino del miedo. Se rompió en silencio, como un copo de nieve, y de repente se hizo más fácil respirar. Tras la pared, el reloj dio las 12 en punto. Un nuevo día comenzaba limpio, sin deudas. Y en algún lugar allí, bajo el corazón de hormigón aún no fraguado del futuro centro, ya pulsaba una energía fresca, la energía de las personas que habían elegido la verdad. El sol primaveral se filtraba densamente a través de las ventanas panorámicas de la sala donde se habían reunido los directores de proyectos regionales. Caía una lluvia fina y suave, pero en el ambiente flotaba el aroma a café recién tostado, mezclado con el perfume del cerezo aliso mojado, cuyas ramas habían sido dispuestas en jarrones sobre mesitas bajas. Artyom se colocó junto a la pantalla interactiva, sintiendo la tensión silenciosa que resonaba en su interior. Una nueva licitación federal para la construcción de una autopista de alta velocidad prometía ser el umbral tras el cual comenzarían los juegos realmente grandes. Colegas, dijo, esperando a que se hiciera el silencio, tenemos 5 competidores. 3 de ellos ya han intentado trabajar con precios de dumping y ahorrar en seguridad. Nosotros seguiremos otro camino. Un presupuesto claro, una logística transparente y un calendario estricto de inspecciones. En la primera fila se sentaba Yuri Gorskov, el joven director del Departamento de Desarrollo. Levantó la mano. Existe el riesgo de que nos acusen de inflar los costos. ¿Cómo lo explicaremos? Con hechos, respondió Artyom, tocando el sensor. En la pantalla aparecieron gráficos, barras verdes que mostraban la resistencia del hormigón, barras azules que indicaban el ahorro en reparaciones después de 15 años. Mostraremos que una construcción honesta es más barata a lo largo de la vida útil del proyecto. Alguien aplaudió, pero Artyom levantó la mano. Nos alegraremos después de firmar el contrato, dijo. Por ahora, a trabajar. Una semana después, en el amplio vestíbulo de la administración, donde altas columnas se perdían en el techo abovedado, se anunciaron los resultados. Saverstraw fue declarado ganador. Los periodistas fotografiaban, las letras mayúsculas del nombre de la empresa se reflejaban en las lentes de las cámaras. Artyom se mantuvo un poco aparte, con una sonrisa apenas perceptible, pero segura. Por detrás se acercó el ministro. Su enfoque en la seguridad ha impresionado. Especialmente las ideas de sus hijos sobre la protección adicional de los pilares de la carretera. Artyom sonrió. Ellos simplemente querían que la carretera durara hasta que sus nietos se graduaran. Tras firmar los documentos, salió a la calle. Soplaba un viento alegre, que olía a brotes de álamo. Kirill ya esperaba junto al coche. Vi las noticias. Estamos en tendencias. Las tendencias vienen y van, replicó el padre, restándole importancia. La tarea es construir y no hacer el ridículo. Las obras de la autopista comenzaron en pleno verano, un par de miles de trabajadores, maquinaria pesada, un campamento de ingenieros con tiendas de campaña. Cada día, Artyom recorría los tramos, anotando los pequeños detalles, donde se filtraba agua por debajo de una losa, donde una perforadora hacía ruido más de lo debido. Aprendió a detectar fallos del sistema al instante, como un ajedrecista que anticipa una combinación con 5 movimientos de antelación. Una tarde, cuando el metal ya se enfriaba al atardecer, se le acercó un geodesta canoso con la mirada torcida por el cansancio. Jefe, en el desagüe número 406, las cotas varían. Según los documentos todo está correcto, pero en realidad está 10 centímetros más abajo. Artyom frunció el ceño. Si ahora se hormigona en la cota incorrecta, dentro de un año la carretera ondulará, el asfalto se agrietará. En la penumbra zumbaban los generadores, olía a gasóleo quemado.
Levantó la radio. Natalia, doble verificación de desagües y documentación, atención especial a la cuarta centena. Nadie se va del turno hasta que comprobemos cada centímetro. 2 horas después descubrieron, en el portátil del capataz había sido sustituida la última versión del proyecto. Alguien se había infiltrado en el sistema, cambió el nivel y falsificó la firma del ingeniero jefe. El objetivo era obvio, retrasar los plazos, provocar multas. Artem se cruzó de brazos a la espalda, mirando la luz del proyector que arrancaba de la oscuridad franjas de polvo. ¿Desde dónde se accedió? Natalia frunció el ceño. Con un nombre de usuario ajeno. Nuestro antiguo administrador de sistemas, despedido hace un año. El nombre resultó conocido, el mismo que Oleg había colocado en el puesto por enchufe hacía tiempo. La presión continuará, dijo Artem. Que aprieten. Somos más fuertes. Esa noche regresaba por la carretera vacía. Los faros arrancaban destellos del asfalto mojado, el limpiaparabrisas golpeaba rítmicamente. La radio sintonizaba una vieja canción. Sus pensamientos giraban en torno a un único punto: ¿cuántas trampas ocultas más habían tendido aquellos que habían perdido su comedero? El teléfono vibró, número desconocido. Diga. Una voz ronca. Si no hacen fracasar la licitación, los suyos sufrirán las consecuencias. La llamada se cortó. Artem pisó el acelerador, el coche salió disparado hacia adelante, dejando tras de sí una estela de salpicaduras. La opresión en su pecho no era miedo, sino furia fría. Lo supo, ahora la guerra había salido de las sombras. A la mañana siguiente, en la puerta de la escuela donde estudiaba Lisa, el guardia de seguridad de turno encontró un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía de Kirill en la obra, tachada con una línea roja. Natalia acordonó el perímetro, llamó a los agentes. Artem no dejó que las emociones le desbordaran. Abrazando a su hija, solo dijo: mantente atenta, pero no tengas miedo. Te protegeremos. Ese mismo día contrató seguridad para los niños, trasladó a la familia a una casa de campo bajo la vigilancia del servicio de seguridad. Esa tarde, Lisa lloraba en silencio en la terraza. Artem se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro. Dime qué sientes ahora. Ira, confesó, sollozando. No quiero esconderme. La ira es combustible, respondió él. Pero necesita un motor. Construiremos, pase lo que pase. Esa es nuestra defensa. Las semanas siguientes transcurrieron en modo de asalto, trabajo 24 horas al día, turnos bajo lluvia torrencial, videoconferencias nocturnas con proveedores. Natalia rastreó la cadena de pagos, los mismos abogados de Smirnov, los mismos offshores Venganza and Dust. Las solicitudes a bancos internacionales quedaban en suspenso, requerían tiempo, y mientras tanto la carretera crecía kilómetro a kilómetro. Un día, en una estrecha carretera temporal, ocurrió un accidente, un camión volquete cargado de material inerte se salió a la cuneta. El conductor solo sufrió una dislocación, pero los documentos de la carga se quemaron por completo. La investigación reveló, en el tanque del motor había una segunda garrafa con gasolina y mezcla de aceite, ideal para un incendio. Artem levantó la vista hacia el resplandor que se reflejaba en las nubes bajas. Han empezado a disparar abiertamente. El ministro, al enterarse del sabotaje, envió un grupo del Servicio Federal. Las inspecciones se intensificaron, el proyecto corría el riesgo de paralizarse. Y entonces, de nuevo, reaparecieron en la prensa las filtraciones, supuestamente Saverstra retrasaba la autopista para obtener fondos adicionales. La prensa sensacionalista se llenó de titulares llamativos. En la oficina vagón del cuartel general, sobre los planos, reinaba el olor a café amargo. Yuri Gorskov dejó la tableta sobre la mesa. Diferentes expertos esgrimen argumentos sobre la innecesariedad del proyecto. Tenemos problemas con la opinión pública. Tenemos hechos, respondió Artem secamente. Y tenemos hijos que creen en la carretera. Publicaré un diario abierto de la obra con mi firma. Grabó un video, con el sonido de una excavadora retumbando de fondo, con casco, bajo un viento fuerte. Habló sobre la limpieza del presupuesto, mostró muestras de hormigón, invitó a blogueros independientes a la obra. El video se viralizó porque en los ojos del director no había ni rastro de marketing, solo cansancio y acero. Lisa publicó una serie de entrevistas con los trabajadores,
un mecánico de un pequeño pueblo contaba cómo la carretera daría a los niños la oportunidad de ir a la universidad. Una soldadora con voz ronca explicaba que había dejado de viajar 1000 kilómetros en turnos porque aquí, cerca de casa, había encontrado trabajo. Hacia finales de mes, el nivel de confianza en el proyecto aumentó, y la policía arrestó a 3 saboteadores que intentaban colocar explosivos en un pozo de drenaje inacabado. Durante el interrogatorio se derrumbaron rápidamente, el dinero seguía la misma ruta, venganza en Dust. Natalia entró sin llamar. Hemos recibido respuesta oficial del Banco de Panamá, los activos del offshore han sido incautados. Como titular de la cuenta figura una estructura relacionada con, exhaló, como si ella misma no lo creyera, con el antiguo abogado de Vera. Artem cerró los ojos. Vera, después de su sentencia suspendida, vivía tranquilamente, trabajaba en una pequeña agencia. Y sin embargo, la cola del pasado la había alcanzado. 2 días después la encontró en la sala vacía de un juzgado de distrito, allí se celebraba una audiencia administrativa sobre la congelación de fondos. Vera apretaba el bolso con ambas manos, parecía envejecida, pero con fuerza de voluntad. ¿Por qué?, preguntó Artem, sin preámbulos. Ella se dio la vuelta. No soy culpable. Ellos vinieron por sí mismos. Dijeron que si firmaba, me ayudarían a pagar las deudas. ¿Y tú creíste? Vera sonrió amargamente en silencio. Para alguien que se ahoga, la promesa de tierra firme bajo los pies es lo principal. Él no respondió de inmediato. Sacaré adelante la carretera. Pero si por tu culpa o la de tus amigos sufre un solo trabajador, no terminó la frase, pero su mirada era más dura que cualquier amenaza. Vera sintió y se tambaleó, como si le hubieran arrancado su apoyo interior. El otoño trajo nieblas frías y olor a metal mojado. Las extendedoras de asfalto trazaban la futura autopista en una línea impecable, como un trazo sobre un lienzo vacío. A su lado iban los instaladores de postes de iluminación, los cableadores tendían líneas de comunicación. El día que se extendió el último kilómetro de revestimiento, salió el sol. Artem estaba de pie en el viaducto, mirando a lo lejos, donde la cinta de la carretera se perdía en el horizonte brumoso. Yuri puso la mano sobre la barandilla. 6 meses, 3 sabotajes, 2 docenas de inspecciones. Lo hicimos. Solo acabamos de empezar, sonrió Artem. Por delante están las pruebas, la recepción, la explotación. En medio del puente, Lisa y Kirill desplegaron una pancarta con las palabras El camino de la honestidad une corazones. Los trabajadores aplaudieron y vitorearon. En la inauguración oficial hablaron funcionarios, artistas, coros escolares. Pero el momento clave fue cuando el ingeniero Kulikov llevó al centro de la carretera un viejo tornillo de acero, ennegrecido por el tiempo, aquel mismo que se había caído de un forjado 20 años atrás en una de las primeras obras donde se ahorraba en todo. Para que recuerden, dijo el ingeniero. Artem tomó el tornillo, lo levantó sobre su cabeza, y los presentes estallaron en aplausos. Comprendió, no era solo un trozo de metal, era el recuerdo del precio del trabajo chapucero. Esa tarde la familia regresó a casa. En la mesa humeaba una cazuela, en la chimenea crepitaban los leños. Kirill encendió la televisión, las noticias mostraban el primer camión pesado rodando solemnemente por la nueva autopista. Lisa se acurrucó junto a su padre. ¿Ahora nos dejarán en paz? Nos dejarán en paz, mientras seamos vigilantes, respondió Artem y sonrió inesperadamente. Y somos vigilantes. Salió al porche. El jardín se sumía en la penumbra, olía a menta marchita. Arriba aparecieron las primeras estrellas. Cerró los ojos e intentó escuchar el sonido de los coches lejanos, deslizándose sobre el asfalto fresco, un sonido que fue posible porque alguien, un día, se dijo, basta de mentiras. Dentro de su pecho latía con regularidad y calma. Sabía, mañana sería un nuevo día, con reuniones, discusiones, pequeñas y grandes victorias. Pero con el que daría el arma principal, que ningún offshore podría interceptar, fuerte, pura, sólida como la espada de la verdad. Y mientras esa espada estuviera en sus manos, cualquier camino, ya fuera a través del hormigón o a través de la vileza humana, llevaría a la luz. En invierno, un pesado elevador de carga se acercó rodando a la fachada de cristal de la oficina central. Desde la plataforma, los trabajadores descargaban una maqueta de la nueva línea de tranvía de alta velocidad. La superficie plateada del túnel brillaba a la luz de los focos, y por unos rieles transparentes se deslizaba una copia a escala reducida del tren,
Símbolo de un proyecto que debía conectar dos regiones remotas y consolidar definitivamente la reputación de Saberstraw como una empresa capaz de cambiar el mapa de infraestructuras del país. Artem observaba la descarga, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de lana. El aire olía a ozono y a polvo fino de los carámbanos recién rotos. En su pecho resonaba una ligera inquietud, a pesar de la experiencia de guerras anteriores, la nueva tarea no parecía menos compleja. Contratistas extranjeros, estándares sin margen de error, plazos ajustados al máximo. Dentro del vestíbulo ya se reunían los socios, representantes de consorcios tecnológicos, ingenieros, funcionarios. En la tribuna brillaba con intensidad el logotipo del proyecto. Pero Artem no tenía prisa por entrar. Esperaba a Natalia. El servicio de seguridad se había retrasado por verificar un aviso sobre un dispositivo colocado en algún lugar del complejo. Al final, la alarma resultó ser falsa, sin embargo, Artem lo percibió como una señal. Los enemigos no se habían ido a ninguna parte, simplemente habían cambiado de máscara. En la presentación, Yuri Gorskov expuso con seguridad el modelo económico, retorno de la inversión en 7 años, reducción de emisiones a casi la mitad, miles de puestos de trabajo. La sala reaccionó con aplausos de aprobación, el viceministro de Transporte asentía, tomando notas. Parecía que todo seguía el guión previsto. Pero cuando llegó el turno de Artem, dirigió una mirada fría a la audiencia y dijo: no solo hablamos de kilómetros y dinero, sino de confianza. La carretera que construimos recientemente ya demuestra que una construcción honesta es más duradera que cualquier manipulación. Ahora estamos construyendo los raíles del futuro. Si alguien pretende repetir el sabotaje, que sepa que tenemos tolerancia cero hacia los juegos sucios. En la fila de los funcionarios, alguien tosió nerviosamente, las cámaras destellaron con intensidad. Gorskov miró de reojo. A los periodistas les encantan las declaraciones contundentes. Pero Artem no retrocedió. Su voz sonaba serena, casi baja, y precisamente por eso penetraba en la sala con más fuerza que los eslóganes ruidosos. Invito a todos los organismos de control a una monitorización constante. En transmisión en tiempo real. Publicaremos la composición del cemento, las fisuras en las juntas, los presupuestos, todo lo que antes se ocultaba. Quien no esté dispuesto a trabajar a la luz del día, que no se acerque al proyecto. Estas palabras se difundieron después por los canales de noticias y en las redes sociales lanzaron el hashtag #construye-con-luz. Parte de los competidores retiraron sus propuestas, no tenían nada que ofrecer en un contexto de transparencia total. 2 semanas después, a altas horas de la noche, se oyó un clic sordo en el apartamento de Artem, la señal de alarma del perímetro exterior. Natalia, conectada al sistema, ya estaba marcando su número cuando las cámaras registraron una sombra que se deslizaba hacia el garaje. 30 segundos después llegó un coche patrulla de seguridad, y un hombre con una chaqueta oscura saltó la valla, desapareciendo entre los árboles. En la nieve quedaron huellas claras. Por la mañana las midieron, 46 de talla, poca profundidad de la pisada, lo que significaba que el intruso era ligero, atlético. En el maletero del coche, la seguridad encontró un dispositivo de escucha casero. No encontraron nada más peligroso, pero Artem recordaba las amenazas pasadas y comprendía, alguien buscaba de nuevo su punto débil. Las obras de la línea de tranvía comenzaron en pleno apogeo de las persistentes ventiscas de febrero. Nevaba día y noche, la maquinaria se atascaba, los motores diésel rugían, como exhalando vapor de dolor. En las primeras 24 horas, la obra llevaba un retraso de 4 horas respecto al cronograma, una minucia, pero un espejo deformado de la antigua pesadilla. El ingeniero Kulikov, ahora encargado de las estructuras elevadas, juraba aumentar los turnos, pero el problema no era la nieve, sino la gente. Los rumores sobre un saboteador fantasma se arrastraban más rápido que la previsión meteorológica. Artem se dirigió a la obra al anochecer, cuando la ventisca amainó. Bajó del cálido todoterreno, crujiendo la nieve compacta bajo sus pies, y, sin quitarse los guantes de lana, llamó al capataz al vagón oficina del cuartel general. Muéstrame la lista de quienes se tomaron días libres sin motivo, pidió. Y marca a los trabajadores nuevos cuyas credenciales aún no han sido verificadas. Se encontraron 3 recién llegados, contratados a través de un subcontratista de dudosa reputación. Natalia verificó los pasaportes, uno resultó ser falso. Se detuvo al trabajador, y poco después recordó una fianza que le habían exigido y prometieron devolver si simplemente dejaba un portátil con el software necesario en la sala de servidores.
Detrás del portátil había un programa malicioso, capaz de borrar datos de los sensores del proyecto. Cuando las noticias sobre el arresto se extendieron por las barracas, incluso los obreros más cínicos comprendieron, cazar a Saberstraw era inútil. En primavera, cuando los primeros vientos cálidos pasaron sobre las excavaciones, llegó un golpe inesperado desde otro lado. El regulador financiero suspendió de repente parte de las garantías bancarias, la excusa formal, discrepancia en las transferencias por equipos extranjeros. Artem estaba sentado en su despacho, sosteniendo la notificación con sus secas líneas. Por primera vez en muchos meses, sintió cómo la fatiga se acercaba sigilosamente, como un depredador en la hierba alta. Yuri entró sin llamar. ¿Oíste las noticias? Las oí. Artem se recostó en el respaldo del sillón. Las garantías se pueden recuperar, solo hay que presentar el paquete completo en un plazo de 3 días. El problema es que parte de los pagos pasan por Europa y allí es semana de vacaciones. El silencio quedó suspendido en el aire. Luego Artem se levantó. Vamos al ministro. Hoy mismo. El camino al complejo gubernamental llevó menos de 1 hora. La recepción duró aún menos, el departamento ya había recibido una denuncia sobre suministros dudosos. Pero el funcionario, que se encontró con la transparencia de Klimentov, rápidamente entendió que se trataba de presión. En la conversación salió a relucir el apellido del antiguo viceministro, despedido en su momento por participar en las licitaciones de Oleg. El cerco se estrecha, susurró Yuri, saliendo del vestíbulo de mármol. Que aprieten, gruñó Artem. Cuanto más aprieten, más fuerte crujirá. Mientras los abogados se ocupaban de las garantías, Kirill insistió en un viaje familiar a un refugio para niños con discapacidad. Allí precisamente iban a probar el primer vagón de demostración del tranvía, adaptado para niños en sillas de ruedas. Lisa preparó carteles de colores, y Tatiana horneó decenas de pan de jengibre con miel. Cuando las puertas del reluciente vagón se abrieron, los niños, cuyo mundo solía limitarse a rampas y pasarelas, vieron por primera vez un interior espacioso con cinturones de seguridad suaves, ventanas panorámicas y botones táctiles. Un niño con una rara enfermedad pulmonar lloró, escondiendo el rostro avergonzado. Nunca había pensado que podría viajar en tren, como en los dibujos animados. Artem estaba al lado, escuchando las risas desordenadas, y de repente sintió como su interior se llenaba de una fuerza cálida y ligera. Era más que un contrato o una victoria sobre el enemigo. Allí, en los ojos brillantes de los niños, el proyecto adquiría su verdadero significado. A la mañana siguiente, a primera hora, el Banco Estatal confirmó por escrito la restauración de las garantías. El regulador se refirió a un error durante la verificación. Yuri irrumpió en el despacho con una copia electrónica reciente, casi cayéndose de alivio. Artem solo asintió. Entonces, lo hemos logrado. A trabajar, Yuri. Pero por la tarde, Natalia transmitió un nuevo mensaje: venganza en Rast había sido transferida a terceros, ahora la jurisdicción había cambiado. Los antiguos activos finalmente quedaron bajo arresto, pero se crearon 2 estructuras filiales. En el círculo de las mismas personas apareció un joven abogado, el sobrino de Oleg. Nombre: Yegor, 27 años, licenciado en Derecho con honores, prácticas en una firma internacional. Ambición: dinero, acceso a plataformas extranjeras. Otro heredero de la codicia, murmuró Artem. Bien, que aprenda de los errores ajenos. La noche de mayo se espesó sobre la obra con un índigo intenso, los focos proyectaban sombras largas y afiladas. La línea del tranvía ya se perfilaba, como una cicatriz luminosa, lista para unir 2 puntos. En el centro de control, donde las pantallas pulsaban con los puntos verdes de los sensores, Artem se quedó más tiempo que nadie. Verificó la temperatura de los raíles, la estabilidad de las traviesas, la humedad del hormigón, y solo después se permitió apagar los monitores. Afuera olía a metal caliente y a ortigas jóvenes. Las estrellas se reflejaban en el cristal de la cabina del vagón piloto. Tocó con la palma la fría estructura, recordando todo: los planes vengativos, los incendios provocados, el espionaje, las palabras vacías sobre una familia que hacía tiempo había resultado ser un fantasma. Y de repente comprendió: el miedo se había ido definitivamente. No porque los enemigos hubieran disminuido, al contrario, habían aumentado, el relevo había pasado a nuevas personas. Simplemente, en su interior se había formado una aleación inquebrantable: honor, experiencia, el apoyo de sus hijos, el respeto del equipo. Era como el cimiento bajo la torre más pesada,
Se puede disparar, taladrar, arrojar barro, la torre seguirá en pie. A mediados de junio, cuando los tilos abrieron sus fragantes cálices, el canal de televisión local retransmitió el primer viaje de prueba, el tranvía plateado partía de la plataforma, cortaba la cinta roja, los niños en sillas de ruedas agitaban banderas alegremente. El comentarista recordaba a los espectadores la compleja historia del proyecto, como extrayendo la moraleja, la perseverancia y la transparencia vencen al sabotaje y la codicia. En ese momento, observando la retransmisión desde su despacho, Artem puso la mano sobre el viejo tornillo, aquel mismo talismán que esperaba su hora en el marco de madera. Giró el metal entre los dedos, quemándose con el recuerdo. Esa tarde llegó a la estación inicial y, tras viajar hasta la final bajo el estruendo ensordecedor de los aplausos, salió a la plataforma iluminada. A su lado estaba Kirill, ya alto, casi habiendo alcanzado a su padre. ¿Qué tal la impresión?, preguntó Artem. Parece que hemos creado otro camino honesto, sonrió el hijo. Caminaron por el andén, donde los faroles extendían senderos dorados ante ellos. En algún lugar lejano se apagaban los últimos destellos de las cámaras, el ruido de la multitud se fundía en un ritmo único. Artem respiró hondo y, por primera vez en muchos años, se permitió el breve lujo de no pensar en el mañana. Sabía, mañana, sin falta, aparecerían quienes quisieran demoler, distorsionar, robar. Pero ahora tenía un principio tan simple como la grava bajo sus pies, seguir construyendo. Construir, mientras las fuerzas aguanten. Construir, para que los nuevos tornillos no se caigan de los forjados, y la risa de los niños no ahogue el crujido del hormigón frágil. Y si un día aparece otra fisura en la línea, volverá allí con su equipo, como un maestro regresa a su herramienta. Porque la verdadera fuerza no reside en vencer una vez. La verdadera fuerza está en elegir la honestidad cada día y levantar de nuevo la carretera, el puente, el tranvía, la fe. Mirando a su hijo, Artem vio el reflejo de su propia perseverancia, multiplicada por la fresca valentía juvenil. Y comprendió lo más importante, incluso cuando él se canse, el camino de la honestidad no se interrumpirá. Porque ahora en ella hay incrustada una nueva capa, una generación que ya ha aprendido a mirar de frente y actuar con transparencia. Las últimas voces callaron. Sobre los raíles impecablemente lisos se desparramaban las luces de la plataforma, y en esa luz se reflejaba el principal resultado de un largo camino, la carretera está viva, mientras por ella camina la luz.